y continuamos aquí en su testimonio. Le prometimos que íbamos a traer la segunda parte y no queríamos hacerlo esperar. ¿Por qué? Porque así como está usted, así estamos nosotros con la expectativa. ¿Qué hizo Dios con esta nuestra hermana Aniluz? Así que continuamos, Mari. ¿Cómo te sentiste? Tuvimos un break así. ¿Qué hiciste? Bueno, estamos con nuevas fuerzas. Con nuevas fuerzas y con la misma expectativa de saber cómo Dios obró en la vida de esta gran mujer. Amén. Que la adversidad no la pudo dominar, ¿verdad? Wow. Que la adversidad no la pudo detener. Sí. Que buscó la manera, aunque para el ser humano las cosas no iban a mejorar, pero Dios tenía planes y propósitos en su vida y eso es lo que estamos en expectativa. Amén. Saber cómo Jesús, cómo tú recibes a Cristo, cómo es que tú entiendes, reconoces y lo empiezas a hacer parte de tu vida, Dios. Bueno, pues como les estaba comentando, hubo un tiempo donde yo estaba ya empezando a estar ya de la mente, en ese tormento que entré yo, y yo estaba compartiendo que yo iba corriendo a esta iglesia que se llama Para de Sufrir, y me encontró una señora, y ella fue la que me dijo que si las leyes terrenales no me podían haber ayudado, no podían hacer nada por mí, porque lo que yo les hablaba era, a mí, mi hija la tienen unos satánicos y la están abusando, y todo, porque era lo que yo escuchaba. Entonces ella me dijo, si las leyes terrenales no pudieron ayudarte, porque para entonces yo le llamaba a la policía, amadas, y la policía 2 veces fue a la casa donde yo los envié, pero no encontraron nada. Entonces la policía me dijo a mí, si tú nos vuelves a llamar, ya no te vamos a ayudar. Wow. Entonces cuando la señora me dice esto, de una manera no sé cómo me convenció y me regresé para mi casa. Yo llegué ahí donde yo vivía, me postré y aunque estaba en ese tormento, en esas voces, yo empecé a pedirle al Espíritu Santo, como ella me dijo, que le dijera que me trajera a memoria cualquier cosa que yo le haya ofendido. Y la primera cosa que me trajo él fue que me arrepintiera porque yo era seguidora de la muerte. Yo le tenía altar y todo, porque de parte del lado de mi madre vienen con eso, de brujería. Hasta la actualidad, familiares míos todavía siguen en esas prácticas. Wow. Entonces yo estaba con eso y lo primero que se me vino fue eso. Y yo le dije, ok, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y estaba en eso hasta que yo se la quería entregar, pero no sabía lo que lo que significaba. Yo lloraba y era un dolor en mi corazón que no me dejaba porque por otro lado era el tormento. Y de repente escucho que dicen, ya la mataron. O sea, en mi mente ya mataron a mi hija. Yo pegué un grito y salí corriendo. Y entonces me metí al baño de la casa donde yo vivía y le marqué a la policía. Y como ellos ya sabían mi número, me dijeron, te dijimos que no te vamos a ayudar. Entonces le dije, si ustedes no me vienen a ayudar, yo me voy a quitar la vida. Y colgué. Pero no sucedía nada y seguía con el tormento. Y ahí fue donde yo le dije al Señor, si de verdad tú eres Dios, entonces haz que vengan, porque yo me voy a quitar la vida y yo no me quiero ir al infierno. Wow. Entonces ahí fue donde suena mi teléfono para atrás y me dicen, ¿dónde estás? Y le doy la localización y llega la policía por mí. Y entonces cuando me mira el policía me ve y me dice, ¿por qué estás así? Y yo en mi mente creí, ya se murió mi hija. Y yo gritaba, Señor, pero ella es inocente, ella es tu hija, porque mi hija ya era cristiana. Mi hija se convirtió a Cristo desde que tenía ya 13 años. Wow. Y entonces el policía me volteó a ver y él nomás movía la cabeza. Y entonces él me dijo, te voy a llevar a un lugar donde te van a ayudar. Y me llevó al manicomio, al centro para enfermos mentales. Sí. ¿Tú no estabas bajo la influencia de ninguna droga, de alcohol, de nada? No, en ese entonces ya no era la droga, sino que yo terminé completamente en la calle. Y en ese tormento que yo ya no quería saber de nada, simplemente escuchaba esa voz 24 horas, que era mi hija, que la tenían allí y era algo horrible. Dios mío. Entonces, hermanas, fue cuando fui al manicomio, me detuvieron ahí una semana, pero de esa semana no me recuerdo casi mucho porque estaba sedada, solamente sedada. Y ya cuando me dejaron salir, nomás me preguntaron que si yo no tenía ganas de hacerme daño, dije no. Y cuando salgo, llega el hermoso día que le entregué a Cristo. Ajá. Me dijiste que fue un 25 de diciembre. Fue un 25 de diciembre del 2017. Ajá. Yo estaba en las calles caminando con frío, con hambre. Mi madre, yo por una parte entiendo que ellos se desesperaron de ver cómo yo andaba. Aunque mi mamá y yo nunca tuvimos una relación de mamá-hija. Imagínense yo ya haberme vuelto lo que era, pues menos, ¿verdad? Menos era.
como para que ella pudiera. Pero ella, cuando yo buscaba ayuda, a veces que le necesitaba, que si me ayudaba a pagar el hotel, aunque me decía lo que fuera, me lo daba. Y quiero contestar una pregunta que me hizo mi hermano aquí, acerca del por qué mi mamá era tanto su odio y su agresión para conmigo. Y era porque mi mamá, cuando ella se juntó con él, era 20 años más joven que mi papá. Entonces vivían juntos, él se la robó y se la llevó para vivir juntos. Entonces mi mamá, ya teniendo 5 meses de embarazada, se van al pueblo de Michoacán para la fiesta del pueblo, y cuando regresa para atrás, resulta que él ya estaba casado con otra mujer. Wow. Entonces, ahora de cristiana, el Señor me explicó un día, me contestó una de las preguntas que yo tenía, y Él me dijo que mi mamá tuvo ese rechazo para conmigo, primeramente porque ella se sintió rechazada, desvalorizada y no amada por el hombre que ella esperaba, y la deja. La deja por otra mujer, y que con ella sí se casó porque estaba embarazada. Todo eso mi mamá lo reprimió. Y yo me imagino, hermanas, que ya estando mi mamá en ese dolor, en esa amargura, hacerla que mi abuela pues prácticamente la obligó, no la vas a abortar, la tienes que tener. Sí. Yo no puedo comprender en mi mentalidad. Yo soy madre y yo no juzgo a nadie, mucho menos mi madre, porque yo no estoy aquí para eso. Pero ha de haber sido muy difícil estar lidiando con esos sentimientos, ¿verdad? De que la falta de amor, la traición por parte del hombre que amaba a ella, y aparte de estar cargando un hijo que para ella le recordaba lo que una vez tal vez se juraron, se prometieron, porque yo no puedo entender de otra manera. Entonces el Señor ya en cristiana me dice a mí, yo te voy a contestar y tú le vas a tener que pedir a tu mamá cuando sea el tiempo, perdón en nombre de tu padre. Y ahí se va a romper todo. Porque me dijo el Señor, te voy a llevar a más a profundidad. Esto no viene solamente de tu madre, viene desde tu bisabuela, el rechazo con tu abuela, la mamá de mi mamá. Y mi mamá, mi abuela amaba tanto a mi madre, de sus hijos, de sus hijas, pero mi mamá no era de la misma manera para con mi abuela. Y se vuelve a repetir el patrono para conmigo. Wow. Antes de que avancemos más en esta área, usted nos marcaba de que el trato de su mamá era específicamente con usted. Si sus hermanos más pequeños hacían algo, cualquier travesura o no traían una buena calificación, no había esa agresión. Por eso es que está haciendo Sí, o sea, solamente era conmigo. Mi hermana, cuando iba a la primaria, mi hermana traía de todas las calificaciones del 5 para abajo, pero con ella nunca hubo esa actitud. Es más, mi hermanita lloraba mucho. Y mi mamá tenía que irse a la escuela, sentarse ahí con ella para que pudiera quedarse en la clase. Wow. Y mi hermano, como era el único varón, menos. Wow. Entonces, cuando mamá me golpeaba a mí, a veces me colgaba de los pies de un lazo, y porque era tanta su coraje conmigo que lo sacaba así, de esa manera. Pero nunca fue con mi hermana ni con mi hermano, hasta la fecha. Wow. Hasta la fecha, que ella siempre ha sido... Y por una parte, hermana, yo a veces me pongo a pensar y digo, Dios solamente sabe por qué me tocó a mí esto, porque de toda mi familia soy la primera cristiana, para la gloria de Dios. Dios mío. Santo. Anilu, es increíble, desataste algo poderoso, porque tú eres la punta de la flecha de tu familia. Sí. Eres bueno, pero tu hija también es cristiana. Mi hija se convirtió a Cristo a los 13 años junto con el papá y mi otro hijo, porque mi hijo mayor cayó a la cárcel. Entonces, para ese entonces, mi hijo Brandon y otro Brian ya andaban en la droga también. Y esto lo quiero compartir, hermanas, porque cuando uno anda en los vanos caminos y no tienes temor de Dios, a veces uno hace cosas pensando que le hace un favor a los hijos. En mi caso, yo no quería que mis hijos tuvieran contacto con gente de droga, de los que vendían, que tuvieran trato con ellos. Cuando yo me entero que mis hijos, yo no los crié, primero que nada yo no los crié, los crió su papá, pero yo siempre fui la que proveí todo. Les daba yo el dinero que él me pedía, me los llevaba a comprar ropa, zapatos, yo tenía que sacar para todo lo que ellos necesitaban. Ese era el trato que hicimos él y yo. Tú los vas a cuidar y yo los voy a mantener. O sea, se invirtieron los papeles. Exactamente. Él era la persona que los atendía en casa, como atendía la casa, atendía su comida, atendía todo lo que una ama de casa puede hacer, pero en este caso era el varón quien lo hacía y usted salía a trabajar, a buscar la manera económica. Esto pasó cuando ya nos separamos él y yo. Ah, ok. Quedamos en que él se quedó con los niños, porque yo me los llevé
y me los llevé a un hotel a vivir. Pero yo dije, no, esto no está bien. Porque yo no quiero que, mis hijos no tienen necesidad de que pasen todo lo que, ni yo misma sabía que iba a pasar. Entonces algo dentro de mí me hizo que yo hablara con él y quedamos en un trato. Tú los vas a cuidar, yo me voy a hacer responsable, yo te voy a dar todo lo que ellos necesiten. Wow. Porque, hermanas, yo conocí, al paso del tiempo, yo conocí muchas mujeres que andaban en la calle, en la misma situación que yo, con sus hijos. Wow. Y los niños los traían en un carro durmiendo, los traían hasta en carritos de marquetas, en el frío, y ellas adentro con la persona que se drogaba, y los niños a veces eran abusados, maltratados, y al último terminaba el condado recogiendo a los niños, quitándoselos. Wow. Yo en mi mentalidad dije, yo no quiero que eso pase con ellos, porque yo sé que yo estoy ya adicta, ¿y qué les va a esperar a mis hijos? Eso fue una decisión muy difícil de tomar. Sí. Y se los entregué a su papá. Se lo entregas a tu papá. A mí me impresiona tu vida, Anilú, porque tú no querías que ellos tuvieran contacto con lo que tú estabas involucrada en todo. Pero tú querías que ellos tuvieran otro futuro en su vida. Ellos crecieron con su papá y con mi familia. Mis tíos acá en California, mi tía Sonia, con ellos. Ellos todos, mis primos, hijos de mi tía, todos tienen carrera, gracias a Dios. Y ellos, mis tíos no son cristianos, pero ellos tuvieron la enseñanza que mi abuela dio, de trabajar honradamente. Porque yo me descarrié, no porque yo fui formada de esa manera, yo quiero aclarar eso. Yo fui formada con principios y moral como la gente de antes. Y yo aquí fue donde me descompuse totalmente, ¿verdad? Wow. Entonces, cuando mis hijos viven ahí, ellos crecen en un ambiente de familia, pero sin la mamá. Entonces, yo por querer cubrir ese espacio, ese vacío, tanto para mí, para calmar la conciencia de uno, y para que mis hijos se sintieran que de cierta manera su mamá estaba allí. Yo les daba todo a manos llenas. Ellos crecen, se hacen jóvenes y empiezan a juntarse con personas pues no adecuadas, y empiezan a fumar marihuana, mis hijos. A la edad de 13 años y de 12 años, más o menos. Cuando el papá de mis hijos me dice a mí, me dice, ¿sabes qué, Anilú? No te lo había dicho, pero estos, Brandon y Brian, les encontré esto y esto. A mí me sacudió horriblemente. Entonces yo era amiga de mis hijos y mamá. La amiga les solapaba todo, pero cuando yo venía en plan de mamá, o me obedeces o me obedeces. Y aunque yo no estaba con ellos, haga de cuenta que era más que me hicieran caso a mí que el papá que los estaba criando. Wow. Cuando yo me entero que mis hijos están en la droga, lo primero que hice yo en mi mentalidad fue, no quiero que tengan contacto con gente de la calle. Ok, yo les dije a ellos, quiero hablar con ustedes. Mis hijos fueron conmigo, hablé con ellos, les dije, ustedes agarraron un vicio que todavía no tienen la edad, ni cómo lo van a solventar, y esos son problemas. Porque ustedes todavía son hijos de familia, ustedes dependen de mí y de su papá, y entonces van a querer andar ustedes en la droga, y esto los va a llevar a que empiecen a robar, empiecen a mentir y empiecen a hacer cosas para conseguir el vicio. ¿Tú sabías todo eso? Porque yo lo había vivido, estaba viviendo. Entonces le dije a mis hijos, vamos a hacer un trato. Entonces yo les voy a comprar la droga y se las voy a dar, porque no quiero que ustedes tengan contacto con esa gente. Wow. Porque mis hijos tenían ese vicio ya, pero todavía ellos estaban bajo la familia. No eran como muchachos que andan en las calles de vagos haciendo cosas. No, ellos no se formaron así, pero agarraron ese vicio. Pero todavía eran hijos de casa. Soy yo en mi mentalidad, hermanas, que me arrepiento, y Dios lo sabe, de yo quererlos privar o evitar que tuvieran contacto, porque la gente de la calle no tiene escrúpulos. Te mira que no eres vivido de la calle. Los miraban a mis hijos limpios, muchachos de casa. Iban a abusar. Y yo no quería, para mi mente, no puedo pensar que mis hijos van a hacer trato con esa gente. Wow. Y opté yo por comprarles la droga a mis hijos, para que ellos, allí con su grupito de amigos de la escuela, ahí lo hicieran. Y ese fue el mayor error que yo pude haber hecho. Wow. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que la mejor decisión que estamos haciendo con ellos, basado en nuestra forma de pensar o de creer que le estamos haciendo un bien, o cometemos el error más grande? A pesar de que usted, como usted nos aclara muy bien,
yo en mi ignorancia, yo en mi afán de protegerlos, yo en mi deseo de que no estuvieran con gente mala, con gente que fuera a abusar de ellos, no solamente físicamente, de un golpe, de nada de eso, sino de querer secuestrarlos, de querer sacar ventaja de su inocencia ante el mundo que se estaban enfrentando. Pero algo que yo quería recalcar es que a pesar de que usted no estaba viviendo con ellos, siempre estuvo en contacto con ellos. Sí. Siempre tuvo el cuidado de no solamente de proveer lo necesario económicamente, sino de también formar parte de su vida, enterarse cómo va en la escuela, qué es lo que está pasando. Pero cuando se entera de este hecho, usted se siente todavía más con la responsabilidad de que no estuvo con ellos para orientarlos, porque usted ya sabía ese mundo. Entonces, al no estar con ellos, no los orienta, no hagas esto, no hagas lo otro, porque en la familia donde ellos viven, ellos están limpios totalmente de este mundo. No, yo no fui parte de la vida de mis hijos más que para puro mantenerlos. El papá de mis hijos no me daba permiso de yo verlos. Wow. Él me ponía una tarifa, un ejemplo. ¿Los quieres ver para tal día? Pues yo miré que salieron unos zapatos de jugar muy buenos que cuestan 100 y tantos, y les estoy hablando 20 años atrás. Dios mío. Me decía, dame esto, dame tanto, necesito esto, necesito el otro. Y me los llevaba solamente al Burger King y los podía ver 1 hora y de ahí ya no podía ver más a mis hijos. ¿Cada cuánto tiempo? Como 1 vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces, en mí empezó a haber un dolor tan grande. Un vacío. Un vacío, y yo tomaba mucho. Alcohólica como no tienen una idea. Y hay veces que cuando me venía la frustración, el coraje, yo iba para la casa donde él estaba a querer pelear con él. Porque yo decía, no se me hace justo que mi vida terminó así, y tú que fuiste el que inició que yo terminara así, tú estás muy a gusto. Wow. Entonces eran emociones, amadas, que yo no sabía cómo lidiar con ellas. Cómo controlarla. Aniluz, ¿en algún momento tu niña se apegaba a ti y no quería separarse de ti? Son momentos muy difíciles estos, hermana. Ella es la única niña, y yo me recuerdo cuando mi niña tenía como 1 año y yo los iba a visitar y ella me esperaba siempre. Y ¿cómo le puedes decir a una niña de 1 año que tú no estás ahí para ella, no estás ahí siendo parte de su vida? Me recuerdo que íbamos en el taxi y yo le dije, Leilani, ya no debes de decir esto, porque tú eres una bebé. Le dije, you're a baby. Y ella me contestó, I'm not a baby no more, mom. I'm a little girl now. Me dijo, yo ya no soy una bebé, soy una niña ya. Tiene 1 año y medio. Wow. Y muchas veces me dijo mi hijo que cuando yo le decía, voy a ir a verte, y les prometía, y le llamaba al papá y le decía, voy para allá. No quiero aquí. Pero tú me dijiste, dicen que mi niña se dormía en el porche esperando a su mamá y no llegaba nunca. Pero todo esto era no porque usted no quisiera, sino porque las cosas no estaban el acuerdo no se llevaba a cabo como ya había quedado. Amadas hermanas, el trato que hicimos él y yo nunca lo respetó. Él le metió a mi familia que yo nunca me hacía responsable, pero mi tía Sonia se daba cuenta de todo. Yo llegaba con dinero, les llevaba todo, les pedía prestado, no me lo querían prestar. Y llegó un tiempo en que yo ya no podía seguirle haciendo daño a mis hijos. Porque cuando yo llegaba salían con gusto, no me dejaban ni entrar adentro de la casa, los veía fuera de la yarda. Pero cuando yo me iba, mis hijos se me pegaban y, mami, no me dejes. Y a mí me traía recuerdos y me hacían sentir tan mal. Y era un dolor que yo me iba. Y lo único que quería era yo ya no vivir. ¿En algún momento se llegó a arrepentir de haber hecho ese trato y de habérselos dejado? ¿O estaba siempre con la creencia, tomé la mejor decisión? No, yo pienso que tomé la mejor decisión porque mi vida se fue cada vez peor y peor en el vicio de la droga. ¿Y nunca tomó en cuenta de decir, si yo los tuviera con ellos, tal vez yo me frenaría de hacer esto, me frenaría de esta vida, me frenaría de sentirme como me siento, de hundirme más en los vicios? Yo te voy a hablar con la verdad, amada. Sí. Cuando tú estás en una etapa de la adicción, cuando tú entiendes que es algo que no lo puedes ya manejar tú. Yo no es que yo no quería a mis hijos, pero yo sabía que si
yo me los llevaba. Ellos no se merecían esa vida donde los iba yo a empezar a meter. Wow. Yo no quería que mis hijos me los quitara el gobierno como me lo hicieron a mí. Yo quería evitar ese dolor de esa transición de cuando te quitan de tus padres. Yo no quería, yo quería evitarles todo ese dolor, pero se los hacía cada vez que yo los iba a visitar. Wow. Entonces empezó a crecer la culpabilidad en mí. Y yo tengo la culpa y yo soy la mala. Y cuando yo hablaba con el papá de ellos, no, que es tu culpa y que es tu culpa y que los niños, y no me los dejaba ver. Wow. So, una vez, hermanas, la última vez que yo me quise quitar la vida por el dolor tan fuerte de lo de mis hijos, vino una palabra a mi corazón, a mi mente, que me trajo paz. Porque yo siempre quería aclarar la verdad, pero es que él miente. Tú estás mintiendo, Benja, ¿por qué dices todo esto? Eso es una mentira, porque él todo volteaba. Y mis tíos no me daban tanta credibilidad, porque acuérdense, yo soy la drogadicta, la que ando en la calle, todo apunta a que yo soy la mala. Bueno, pero un día de tantos, se vino un pensamiento a mi corazón, que desde ahí me agarré de eso y me dio fuerzas para seguir adelante. Donde me decía, en mi mente vino un pensamiento que me decía, mientras que tu verdad sea la verdad que Dios conoce, no te preocupes. Porque cuando sea el tiempo de Dios, Él va a permitir que la verdad salga a la luz. Dios mío. Y eso me inyectó fuerza. Wow. De ya enfocarme ahora sí más en mis hijos y en no aclararle a mi familia que Él es el culpable y no yo. Wow. So ahí fue donde me fui involucrándome más, pero estamos hablando que ya habían pasado su niñez y ya eran adolescentes. Wow. So cuando entro a la vida de ellos, por total es cuando Él ya no les podía decir, no puedes ir a ver a tu mamá. Porque yo quiero ver a mi mamá. So, yo estuve esperando, pero fueron lapsos de que tal vez por 8 meses, 6 meses yo no sabía de ellos. Pero sí sabía de él, porque todos los días yo tenía que ir a verlo a un lugar y darle el dinero. Entonces, como él se casó con una americana, para que él pudiera casarse, junto con a la par de mi mamá y de mi hermana, él me llevó a corte y me metió child support. Yo no sabía. Mi mamá me avisa después del mes de la corte, pero mamá me miraba de vez en cuando. Y yo pierdo la patria potestad de mis hijos porque no me aparecí en corte. Pero yo nada de eso sabía. Pero conforme yo fui una mujer muy sufrida. Yo no me podía, aunque yo era mujer de la calle, hermanas, andaba en la droga, yo no me sentía con el derecho de poder disfrutar. Y le doy gracias a Dios por eso. De lo que andar en la calle te gusta, andar de party, que andas para allá y para acá, que en los bailes. No, yo no. Yo salía en la mañana, me paraba en una esquina, agarraba el dinero que necesitaba y me volvía a encerrar en mis 4 paredes, tomando, drogándome, escribiendo mi dolor y puro escribe y escribe. Y no andaba siendo tanta partícipe de todo lo que se podía, de lo que esa vida me daba, me abría las puertas en hacer. Yo nunca me junté con gente delincuente, que anduviera robando, que anduviera haciendo eso, porque yo pensaba, yo no ocupo esto, porque esto le voy a llamar la atención a la policía, me van a meter a la cárcel, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién los va a mantener? Wow. So, yo trataba de lo más que pudiera, y luego en mi mente decía yo, a mí llegaban a traerme, ¿cómo se llama? Proposiciones de, ¿quieres hacer esto? Porque no es por nada, pero yo no era una mujer fea. Y luego cuando uno anda en ese mundo, dice que hasta los demonios te hacen ver mejor. Imagínense. Entonces, a mí me traían proposiciones de cosas, pero ¿saben qué me frenaba, hermano? Y Dios es mi testigo, que yo decía, no, si hago esto, no, hombre, Dios me va a castigar. No, Dios me va a castigar. Wow. Y me frenaba a hacer que me denigrara más, que me hundiera más, hermanas. Wow, es increíble. Anilú, el Señor llegó a tu vida. ¿Cuáles son los cambios de Anilú ahora? Bueno, el día 25 de diciembre del 2017, en un cuarto de hotel, estoy ahí metida en ese cuarto de hotel y allí es donde escucho más el tormento que de mi hija, que de todo eso. Pero entonces viene una voz a mi espíritu y me dice que buscara en el teléfono Gigi Ávila. Y yo me meto al teléfono y busco Gigi Ávila y empiezo a escuchar ahí la palabra de él. Y por una parte el tormento, pero por otra parte sentía palabras que me decían que yo valía. Y entonces viene el del hotel y me dice, ¿te tienes que ir si no vas a pagar? Y yo le digo al Señor, Señor, pero si yo voy a la calle, la gente me va a atacar. Pero si tú quieres tú me vas a cuidar. Y viene una palabra que ahora sé que está en la Biblia y me decía esa voz. Primero la escuché dentro de mí. Me decía, solamente repite que yo te doy poder y autoridad para degollar serpientes y escorpiones y nada te va a pasar.
Y yo dije, ¿eso qué es? Yo salgo a la calle, hermanas, porque para este entonces el hombre con el que yo vivía, que era satánico, ya venía el tiempo de la ofrenda que les corté en la primera parte, ¿verdad? Él dijo que él me ofrendó para ellos. Su plan de ellos era que o yo me quitaba la vida o yo iba a terminar en una condición que pudieran hacer el sacrificio. Se oye de película, pero eso es verdad, lo que me pasó a mí. Eran carros que me seguían y me echaban el carro encima y yo apunté las placas. Dije, no, porque van a pensar a quien le cuente que estoy loca. Y cuando yo salía, lo primero que cuando salía a la calle, esos carros arrancaban. Y me decían cosas horribles. Y otra cosa, me hablaban en una lengua que yo no entendía. Wow. Como un idioma que no entendía. ¿No eran inglés ni español? No. Entonces, en una de esas me encuentro a la que era la novia del que fue mi pareja, el satánico, que me dejó por esa muchacha joven. Y ella viene y me dice esto. Me dice, tu hija es muy bonita, pero no te la vamos a entregar. Y entonces ahí me explota más lo que oía en mi cabeza. Me dijo, no te la vamos a entregar porque tú fuiste la semilla que se sembró donde no había vida. Y diste fruto, y tus frutos son buenos para sacrificio. Y a mí eso yo corrí, no, por favor, mi hija, no. O sea, que era literal lo que me estaba pasando. Me estaban enloqueciendo. Cuando salgo por eso le dije, Señor, pero salgo y me van a matar. Y Él me da esa palabra, hermanas. Y yo salgo el 25 de diciembre, que no hay bus, que todo está cerrado, que no hay nada, ¿cómo llegar? Y el Señor me dice, quiero que vayas para la calle 9, hasta la Highland, la Victoria. Era como 1.5 horas caminando. Y yo así empezó a caminar y los carros se me cerraban y me gritaban y querían subir al carro. Pero yo repetía eso. Tú me diste poder y autoridad para degollar serpientes y escorpiones. Y venía una fuerza dentro de mí. Y yo seguía caminando y seguía caminando. Llegué a mi destino. Y me encuentro a la persona con la que Él me había ofrendado. Y yo creo que me vio tan mal. Porque para esto, hermanas, ya no estaba drogándome, no estaba tomando. Pero perdí de peso por el tormento, por todo lo que yo estaba viviendo. Y Él me volteó a ver y me dijo, por favor, entiéndelo, Anilo. Nada de lo que escuchas es verdad. Te quieren dejar loca. Le dije, tú eres el que me quiere hacer esto. Y entonces Él me dice, te voy a dar dinero para que agarres un hotel y te quedes ahí. Ese ya era el 25 de diciembre. Cuando yo me voy caminando por la calle 9 y cuando agarro la Rosa y la Sterling, escucho la voz audible de Dios que cimbró todo mi ser, hermanas. Era una voz con un poder que hasta me quitaba el aliento. Y estas fueron las palabras del Señor. Me dijo, por 20 años te dejé conocer el mundo de Satanás. Cuando él pensó que tú le pertenecías, yo estiré mi brazo poderoso y te arranqué de sus garras y ahora me perteneces a mí. Búscame con todo tu corazón y llénate de mi presencia y yo me encargaré de hacer lo que me corresponde como Dios. Eso está en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Me dijo el Señor, deja de sentir lástima por tus hijos que nadie los ha amado, porque los he amado y los he guardado yo. Yo te di 2 pastores, dijo, 2 pastores y 2 profetas. Tus dos hijos mayores son pastores, pero a mi tiempo. Tu hija y el menor son profetas míos, pero a mi tiempo. Dijo, tu hija te profetizó este momento 3 años atrás. El Señor me lleva mis recuerdos, hermana. Que un día en la madrugada a las 3 de la mañana, mi hija me llamó por teléfono. Ella ya cristiana. Y ella me dijo llorando, mamá, el Señor me ha dejado ver tu vida. O sea, el Señor le reveló a ella lo que yo era. Porque mis hijos sabían que yo era drogadicta, pero nunca prostituta. Ellos no sabían que yo hacía de esa manera dinero para ellos. Ajá. Me dijo el Señor, mi hija me lleva mis recuerdos, el Señor, donde mi hija me dijo, el Señor me ha dejado ver tu vida, mamá, y todo lo que has sufrido, y yo te quiero pedir perdón por cómo he sido contigo, me dijo mi hija. El Señor dice que no pienses que nadie te quiere porque te ha amado Él, que te ha guardado la vida. El Señor te va a usar, pero no es el tiempo. Y me dijo el Señor, este es el tiempo que tu hija te profetizó. Dios mío. Y entonces, hermanas, sentí que me inyectó algo en mi espíritu. Me regresó el hambre, yo fui al hotel, agarré el cuarto y entonces llegué buscando un canal que me hablara de Dios. Y encontré enlace. Wow. Y me meto a bañar. Pero sigue el tormento. Y de repente oigo que ahí dicen, hoy es el día que tienes que entregarle tu vida a Cristo. Y yo salgo, me pongo una toalla
Agarro la droga que traía, aunque no me la estaba usando, pero yo siempre traía conmigo el cristal y la pipa. Y le digo, Satanás, por 20 años me has tenido encadenada, pero hoy es el día que Dios te escogió para hacerme libre. Así es que tú te vas al drenaje porque ahí perteneces a estar. Y lo eché a la taza del baño y cuando le bajé, me cayó un fuego en la cabeza. Me tiró al piso y una voz que me decía, confiesa los pecados y arrepiéntete. Wow. Y así fue cuando Dios hizo esa liberación sobrenatural en mi vida, hermanas. Wow. ¿Qué pasó el 26 de diciembre, que tú te levantas ya con una nueva actitud? Cuando me pasa eso del piso, hermana, me levanto y entonces pacto con el Señor. Wow. Y ahí viene la voz de Dios otra vez y me dice, como mi buena hija, me dijo, he cambiado, como buen padre he cambiado tu vestimenta. Pongo techo sobre tu cabeza y te he sentado a mi mesa y te he dado de comer pan. Wow. Hermana, llega este hombre a buscarme, el que había sido mi pareja, el satánico, y me dice, saca a pipa para drogarnos. Y yo le digo, no, yo ya no. A mí Dios ya me hizo libre. Y me volteó a ver y me dijo, ¿de verdad? Sí. Desde ese día hasta el día de hoy, mi vida nunca fue la misma. Wow. Al mes de convertida, Ajá. Dios me permitió vivir totalmente en la calle y después de que acepté a Cristo, una semana yo no tenía dónde vivir. Me pega neumonía, voy al hospital, salgo del hospital, pero en mi mente nunca vino el pensamiento de ir a la calle, agarrar un hombre, la vida que yo llevaba, no. Entonces viene este hombre y me dice, con el que yo había vivido, dijo, pues tú tanto tu Dios y tu fe, pues a ver dónde está Él. Y yo le contesté, cállate. Si el Hijo de Dios tenía el cielo como techo, le dije, ¿yo quién soy? Y si Él me dice que me vaya abajo de un árbol, ahí yo voy a estar porque Él tiene el control de mi vida. Y cada vez que yo pronunciaba eso, venía una fuerza interior. Wow. So, Él me dijo, tú estás loca. Hermanas, yo me quedaba como a media cuadra de la casa de mi tía en una iglesia quemada, con un colchoncito y una cobija. Y una hermana adventista me regaló una Biblia, porque yo pasé por fuera de su casa y miré su carro con versículos que hablaban de Dios, y yo me atreví a tocarle y le dije que yo quería aprender de Dios. Wow. Ella me da la Biblia y yo empezaba a leer la Biblia. Mi tía me daba mi cobija cuando iba en la tarde, me iba y me acostaba y me envolvía con la Biblia abrazada, y mi vida nunca fue la misma. Nunca más. Dios usó a la hermana adventista para abrirme las puertas de su casa, porque ella me daba estudio bíblico los miércoles. Entonces yo empecé con ellos, pero yo decía, aquí algo no está bien, porque yo veía las prédicas de Gigi Ávila y yo decía, pero aquí no está bien. Pero fue lo que Dios usó para sacarme de la calle, porque ella fue la que me dio hogar. Wow. Al mes me dio hogar, y al mes, hermana, que yo me convertí, el Señor me llama a mi primer ayuno de 3 días, y entonces me envía a las calles de donde Él me sacó, al territorio de donde Él me sacó, y yo le digo, Padre, pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo ni sé de ti. Y me dijo el Señor, solamente testifica lo que yo he hecho en tu vida. Yo me voy a encargar de lo demás. Y así es como empecé en la obra del Señor, hermana. Al mes de convertida, ir a las calles con la prostituta, el drogadicto, el alcohólico, hablarles de lo que Dios había hecho en mi vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Cuánto tiempo ha pasado que tu vida ha sido diferente? Yo no me puedo, nos has contado, Mari, la historia, yo no puedo conectar a la Marilú de antes, Anilú, con la de ahora, cuando Dios llegó a tu vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Para el 25 de diciembre voy a cumplir 6 años. 6 años, sí, de que Dios te hizo libre. Él me hizo verdaderamente libre. Yo tuve un encuentro sobrenatural con ese Cristo de poder, que Él está vivo. Amén. Anilú, me dijiste que el Señor restituyó todo. Todo, además, hermanas. Me sanó de cáncer, me sanó de diabetes. Me quitó diabetes, 8 meses tomando medicamento, y Él me dio mi sanidad, y Él me restauró completamente. Pero claro que fue un proceso de búsqueda, porque el Señor me lleva a mí en mi estilo de vida, que donde Él me sacó, Él me lo explicó claramente. Me dijo, Anilú, tu vida tiene que ser siempre acompañada de ayuno, oración y la palabra, para que no caigas, porque ahí es donde te vas a fortalecer, porque del territorio de donde a ti te saqué no fue nada fácil. Wow. Entonces, amada hermana, para la gloria de Dios, por eso digo, este testimonio ni siquiera me pertenecía a mí.
Este testimonio le pertenece a Cristo, porque sin Cristo no hubiera habido testimonio que dar. Así es. Porque yo tenía un pasado que me marcaba ante la sociedad. Wow. Pero el Señor es experto en convertir ese pasado, convertirlo en un testimonio de poder. Amén. Para exaltar el nombre de Jesús. Amén. Para decirle a las personas que hay esperanza. Para las madres que tienen hijos en esas circunstancias, que hay esperanza en el Señor. Amén. En mí no había promesa, pero Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén. El Señor un día me dijo, no dejes de orar por tu casa, por la iglesia, por tu familia, me dijo el Señor, porque tú no te imaginas las veces que tuve que interceder ante el Padre para que tú fueras alcanzada. Dios mío. Es impresionante todo lo que nos has contado, Anilu, pero yo quisiera saber qué pasó con tus hijos en ese tiempo que pasaste ya de ser una nueva criatura, empiezas a sufrir diferentes cambios en tu vida. ¿Cómo es que sustentas a tu familia? Ok, en el primer ayuno de 21 días que el Señor, después del de 3, me llamó uno de 21. Mi hijo el mayor, ellos andaban en la droga, ¿verdad? Pero dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Uh-huh. Y cuando el Señor a mí me habló en voz audible, me dijo que ellos iban a ser pastores y que 2 profetas. Y yo le creo a Dios con todo mi corazón. Uh-huh. Porque cuando Él me da esa palabra, después me lleva a la Biblia donde está en Joel 2:28, que ahí habla de eso. Uh-huh. En el primer ayuno de 21 días, el Señor rompe las cadenas de mi hijo el mayor y él se convierte a Cristo. Wow. Y cuando él se está bautizando, viene la voz del Espíritu Santo y me dice, he cumplido mi promesa. Ya no hay deuda con él. Ahora es entre él y yo. Dios mío. Después, el del medio, Brian, que él decía que no creía en Dios, que veníamos del chango, de los peces, de la ciencia. Ajá. Ateo se consideraba él. Entro en un ayuno 40 días, para la gloria de Dios. Y a la tercera semana, el Señor, yo estoy orando por mis hijos, pero cuando empiezo a orar por él, siento como 2 imanes, como bloqueo. Y me dice el Espíritu Santo, discierne lo que te estoy mostrando. Tú no puedes orar de la misma manera por todos, uh-huh, porque son diferentes. Te voy a enseñar a orar por él. Y cuando él me enseña a orar de esa manera, cuando estoy intercediendo por mi hijo, y escucho literalmente como un bloque de cemento que se quiebra, y me dice el Señor, hecho está. Y cuando voy a la iglesia, hermanas, y estoy postrada adorando a Dios y agradeciéndole al Señor, me da la visión que mi hijo Brian estaba encadenado así, y una luz le resplandecía en el rostro y le quiebra sus cadenas. Y eso fue en septiembre, y para febrero mi hijo acepta a Cristo. Gloria a Dios mío. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Y así ha continuado Aniluz. Sí, mis hijos, nada más el mayor es el que siempre está más cerca de mí. Los otros 3 todavía están en ese proceso de sanidad, hermanas, porque hay que entender que ellos tuvieron que entender a la corta edad no tener a su madre. Así es. Y ahora me toca a mí comprender que yo ya no estoy parte de su vida. Crecieron sin mí, pero yo creo en el Señor. Y un día el Señor me dijo esto, Anilu, mientras que tú sigas siendo esa piedra de tropiezo, yo no voy a obrar en ellos. Cuando tú te quites, entonces yo voy a empezar a tratar con tus hijos. Wow. Porque es muy importante esto, hermanas. Cuando nosotras como mamás uh-huh, oramos por nuestros hijos, uh-huh, dice que el Espíritu Santo de Dios empieza a discernir la intención por el cual estás orando. Uh-huh. Y que aunque aparentemente lo que le estamos pidiendo a Dios es bueno, uh-huh, pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que poner primeramente el reino de Dios, y allí incluye nuestras oraciones. Wow. El Señor un día me dijo, ¿para qué tú quieres que yo salve a tus hijos? ¿Para qué tú quieres que ellos vengan y te busquen? ¿Para que tú te sientas amada? ¿Sientas que bien? Uh-huh. ¿O para que ellos me sirvan? Y yo me frené. No estés presentando delante de mí oraciones egoístas, pensando en tu bien, Anilu. Siempre tienes que dirigirlas hacia mí. Señor, alcanza a los que tengan un encuentro contigo, para que te sirvan, para que ellos se consagren a ti. Amén. Y después lo demás me voy a encargar yo de agregar. Dios mío, Anilu. Qué poderosa oración. Ahorita sus 4 hijos ya están caminando en el evangelio, en el conocimiento, ¿o solamente 3? No, la niña, bueno, ya es una señorita de 22 años. Dwayne sigue las cosas de Dios. Mi hija Leilani, ella creció con un bullying porque ella era una niña de sobrepeso. Yo soy muy chaparrita, pero mi niña mide 6 pies. Y ella pesaba más de 250 libras, yo creo. Entonces toda su niñez, mi niña sufrió ese bullying. Pero ella empezó en las cosas de Dios. Y ahora que ya es una señorita, se apartó. El papá se apartó, ella también se apartó.
Ella recurrió pues a quererse ver bien, ¿verdad? A la cirugía y a todo eso. Y me duele, hermanas, no me da vergüenza decirlo, porque yo sé que no soy la única mamá que sus hijos, ¿verdad?, están así. Pero yo lo único que les puedo decir es que Brandon se casó con su esposa. Él entendió que no tenía que estar en pecado el mayor. Está casado con una muchacha cristiana, muy linda. Ellos están en la iglesia en inglés. Él no le sirve a Dios, pero él está en ese proceso, ¿verdad?, de la restauración. Leilani, no tengo contacto con los otros tres. Mi hijo Dwayne, el más chiquito, él me fue a buscar una vez y me dijo que él me perdonaba. Me dijo, mamá, yo te perdono. Te perdono. Solamente quiero que sepas que me hiciste mucha falta, pero yo te amo. Wow. Y yo me siento muy contento de que tú estés ahora en las cosas de Dios. Wow. Sigue adelante, mamá. Mi hijo, el de 26 años, Brian, antes de convertirse, él me buscó y también me dijo, mamá, yo no creo en lo que tú crees, pero si eso te ha hecho que tú salgas de esa vida que tú llevabas, sigue en eso, mamá. No te detengas. Wow. Entonces, mi fe está en que si Dios lo hizo conmigo, Claro. donde yo estaba tan profunda, en las profundidades, donde yo estaba metida, hermana, para Él no es nada imposible. Amén. Él me dijo, te di 2 pastores, pero a mi tiempo. Y cuando yo le doy mi testimonio a mi hijo, el mayor, se lo di como se lo estoy dando a ustedes, que yo fui una mujer de la calle. Y mi hijo se me vio y me dijo, a mí no me importa, porque a mí nunca me hizo falta nada. ¿Yo quién soy para juzgarte? Wow. Dijo, pero mamá, se quebrantó mi hijo. Me dijo, tú me acabas de confirmar lo que en la cárcel a mí Dios me dijo, porque mi hijo tuvo su encuentro cuando cayó a la cárcel de 18 años. Wow. Él entró en la celda de un pastor. Y dice mi hijo que ahí recibió a Cristo y que el pastor lo mandaba a orar por los que iban entrando y Dios lo usaba a mi hijo para que le diera palabra y ellos salían, pero mi hijo no salía. Y le decía al Señor, bueno, pues tú me dices, dile a él que va a salir en 3 días y sale, pero entonces ¿yo cuándo? Y que el Señor le decía, no es el tiempo. Dios mío. Y el Señor le dijo, yo te llamé para pastor, yo te aparté para pastor. Y cuando yo le digo lo que el Señor me dice en voz audible, que él va a ser un pastor, le confirmó ahí a mi hijo. Gloria a Dios. Oh, Dios mío. El poder de Dios Sí, amén. en diferente historia, Así es. con diferente persona, porque siempre lo que aquí se trata es solamente del poder de Dios. Amén. Anilú nos ha dado una cátedra, hasta cómo orar, se ha incrementado mi fe. Bendito sea Dios. ¿Qué le puedes decir? Ya le dijiste a esa mamá, tenga fe. Y a esa joven que aún está en la droga. Yo quiero decirle a quien sea que vaya a escuchar este mensaje, este testimonio, que en tus propias fuerzas nunca lo vas a lograr. Yo muchas veces quise intentar dejar todo este tipo de vida y nunca pude. Que seas sensible a las cosas de Dios. Que si encuentras a alguien que te hable de Dios, no rechaces. Porque Dios siempre, si hasta ahorita te ha guardado la vida, si hasta ahorita no sigues con vida, aún en tu adicción, aún si estás en la prostitución, créeme que es porque el propósito de Dios no ha caducado, porque Él tiene un propósito para tu vida. En el mundo los placeres, no sé la situación que te haya a ti llevado a estar lo que tú estés haciendo, pero créele a Dios, dale la oportunidad a Cristo que venga a tu vida, de que Él te cambie, que te muestre que Él te ama. Porque yo vine a conocer el verdadero perdón, a experimentar el verdadero perdón cuando Él me perdonó. Así es. Porque Él no me llamó a juzgarme. Él me llamó a decirme, te amo y te perdono. Wow. Con el Señor siempre es borrón y cuenta nueva. Wow. Amén. Qué Anilú, hermoso. para aquellas personas que dicen, es que Dios. mi vida es tan desastrosa, nadie ha pasado lo que yo, nadie ha hecho lo que yo, es demasiado lo que Dios me tiene que perdonar, que tal vez si Él no quiera perdonarme. ¿Tú qué le responderías? Yo te diría que ese pensamiento no viene de un Dios que yo conozco, que es un Dios de amor y de misericordia. Amén. La palabra de Dios dice que para Dios no importa el tamaño ni la magnitud del pecado. El Señor lo que busca es tu corazón. Amén. Amén. A Él no le interesa lo que tú hayas hecho. La iglesia cristiana no está formada de gente perfecta. Es lo peor de la sociedad. Hay prostitutas, aquí hay una que está testificando, ex prostituta, drogadicta, alcohólica, violadores, asesinos, expandilleros, homosexuales. Pero que todos en un punto de su vida
entendieron que necesitaban la intervención divina de aquel que puede hacerlo por ti. Porque Él ya lo hizo hace 2000 años. Amén. Amén. Es Cristo Jesús. Así es que tú no importa lo peor que tú hayas caído. Ven a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos, no para juzgarte, sino para decirte que Él te ama con amor eterno. Amén. Y que si Él lo hizo en mi vida, lo va a hacer en la tuya. Solamente ábrele tu corazón. Anilo, y aquellas personas que tienen a una persona, a una gente, sea esposa, sea esposo, sea hijo, sea madre, tío, sobrino, no sé, algún familiar, algún amigo, que ya está al borde de la locura, porque escucha voces, porque oye, porque ve, porque tal vez la droga, en la ilusión de la droga, ha abierto portales, que él puede ver una magnitud de cosas que el ser normal, ¿verdad? No lo puede ver. ¿Tú qué le dirías a esa persona que tiene un familiar así, que dice ya no hay esperanza, hay que meterlo en un manicomio y que se muera así igual, sin nada, sin luz? Yo lo que les puedo aconsejar es que nuestra boca tiene poder. Amén. Y pedirle a Dios que nos dé ese amor con el que nos ha amado. Amén. Porque hay que tenerle amor a esas personas. Así es. Porque uno las puede mirar como a mí me miraban, que la sociedad ya no daba ni un centavo por mí. Pero Dios me miraba como con el propósito y con lo que ahora soy en Él. Wow. Y si tú eres hija de Dios, eres cristiana, tú no tiene que haber ese pensamiento en ti. Porque esos pensamientos son personas que no conocen el poder de Dios y ese Dios vivo y poderoso que sigue obrando de esa manera. Amén. Tú ora, ayuna. El ayuno trae un poder como no tienes una idea. Ayuna, clama por Él, declara la palabra y velo con los ojos que Dios lo ve. Wow. Si te hace falta amor, si te hace falta fe, pídesela a Dios. Wow. Dile, Padre, ayúdame a verlo como tú lo ves. No lo mires como la demás gente lo mira, pero sobre todo muéstrale amor. Porque muchas veces decimos, oh, Cristo está en mí. Si en verdad Cristo está en ti, entonces tienes que darle ese amor. Porque nosotros venimos con ese rechazo de la sociedad. La gente te señala, te ve mal. Déjenme decirle esto rápidamente, hermana. No todas las muchachas que están en la prostitución están porque quieren o porque no les interesa. Muchas son obligadas. Muchas están ahí porque se enamoraron del hombre equivocado, que las está vendiendo, que las está prostituyendo, que las tiene manipuladas, y otras por la necesidad. Así es. No todas están ahí porque disfrutan y quieren esa vida. Créanme que es una vida muy triste. Muy triste. A mí cada vez que un hombre me levantaba y me abordaba, sentía yo que cuando se iba me arrancaba un pedazo de mí. Wow. Era una soledad, era un dolor. Y en vez de estar juzgando o prejuiciando a estas personas, acércatele, dale una palabra. Créeme que si tú vas a la calle y miras a alguien así en esa condición, hasta que están sucios, de mal olor, tú no tienes que fijarte en eso. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que tener ese pensamiento. Nosotros estamos aquí para representar a Cristo, para estar representando el amor que Él tuvo. Él estuvo en gente que también estaba en esa condición y Él nunca les hizo un desaire. Así es. No, lo que necesitan ellos es amor. Ellos ya saben que están mal. Ellos no ocupan que les estés diciendo, estás mal, tú nunca vas a cambiar. Tu boca los está condenando. Tu boca los sigue atando a esa vida. ¿Cómo tú crees que van a salir de ahí? Nosotros estamos para declarar vida. Vida donde la gente no ve esperanza, no ve vida. Nosotros tenemos que transmitir la palabra de vida. Sí se puede, en Cristo todo se puede. Mira, tu fin no va a ser ese. Tú te vas a levantar porque yo te estoy orando. Si encuentras a gente en la calle, no les hagas el feo, no les saques la vuelta. Acércateles, dales un abrazo. Créeme que eso trae mucho. A mí lo primero que Dios me puso cuando yo iba a la calle a orar por ellos, el Señor me dirigía y me decía, abrázalo, aquí se va a romper algo, dile que yo lo amo, dale esa palabra. Dios mío. Y ¿saben lo más poderoso? Que no puedo dejar fuera, porque todo esto se trata de Dios, no de Anilú, de Dios. Yo les decía a ellos en inglés, todo mi testimonio, pero no sé orar en inglés. Y yo les decía, puedo orar por ti, pero en español, porque that's okay. ¿Saben lo que pasaba? El poder de Dios caía porque ellos se quebrantaban en una oración en español. En otro idioma. Que no entendían, porque era el poder de Dios. Porque me decía el Señor, tú encárgate de testificar y yo me encargo de los corazones. Dios mío. Amén. Así es que si tú tienes un familiar, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Aunque el panorama que el enemigo te ponga enfrente no es lo que Dios te ha dicho, sigue orando. Sigue creyéndole a Dios, sigue
haciendo guerra espiritual por tus hijos, declarando la palabra, no importa. Ellos no necesitan escuchar que están mal porque ya lo saben, sino que ve al secreto, pregúntale al Espíritu Santo que te muestre la manera correcta de orar por esa circunstancia. Amadas hermanas, yo pertenecía a un grupo de intercesión en Texas, para la gloria de Dios, antes de venir aquí a Kansas. ¿Cómo explicar que yo en mi cuarto declarando y declarando palabra y que suéltalo y que diablo suelta a este joven en el alcohol y que yo lo declaro libre, que las cadenas se rompen y arrebatando esas almas, y a unos pies mi hijo en el cuarto ahogado de alcohólico? Y cuando yo salía de interceder, yo me postraba y le decía: Señor, no entiendo, porque no todo lo vamos a entender. Exacto. Pero Dios no nos mandó a comprender, sino a obedecer. Amén. Yo le decía: Señor, yo no entiendo, porque yo aquí orando por otros hijos, arrebatándoselos al enemigo, clamando, y mira el mío allí, Señor. Y el Señor me decía: tú encárgate de mis cosas, tú encárgate de lo que te he mandado a hacer, y yo me voy a encargar de tu casa. Te lo dije, Anilu, una vez, que tu familia, el pecado de tu familia era abominación delante de mí, pero que cuidaras tu testimonio, que tú no ibas a ocupar decir nada, que por ti yo iba a hacer misericordia, dijo el Señor. Dios mío, Anilu, Dios mío, qué poderoso, poderoso. Yo sé que toda la audiencia está aquí retomando y cambiando su pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos a un pariente, a un amigo que estaba donde tú estuviste, donde yo estuve. Y lo único que podemos decir: Señor, en tus manos todo recobra vida. Así es. Así es. Y especialmente, hermanas, como en estas fechas, si usted tiene la oportunidad. Yo en California, yo hacía la obra de misionero, de salir a darle de comer cada viernes, pero los días de Navidad, que toda la gente festeja, del Thanksgiving, que todos están en familia, no hay que olvidarnos que allá hay personas fuera que no tienen eso. Wow. Que están olvidados por su familia. Y todavía la sociedad les hace el feo. Hermanas, si tú puedes, ve, dales una comida, dales un abrazo, diles que Dios les ama. Que yo les digo siempre, hermanas, este no es tu fin. Tú naciste con un propósito. Dios tiene grandes cosas para ti. Ábrele tu corazón a Cristo. Y aún en su condición de calle, quiero que sepas que ellos saben agradecer. Así es. Porque no se espera que alguien venga a decirles. No solamente tiene que ser en estos tiempos de fechas, ¿verdad? Sino que todo el tiempo, hermanas. Amén. Irás hacia aquel que está, porque los que estamos en la iglesia ya estamos en el camino. Así es. Es bueno que te den palabra, que te ministren, pero el verdadero trabajo es ahí afuera. Con el perdido. Así es que yo te animo que si tú estás pasando por una circunstancia así, créele a Dios. Amén, amén. Mari. Pues nos despedimos. Sí. Ha sido un testimonio en dos partes totalmente poderoso, fuera de lo normal, en todas las áreas que nuestra hermana nos ha compartido, y que creemos que el propósito de Dios se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo en ella, en su casa, en su familia, en sus hijos, en toda la descendencia que Dios tenga para ella, porque el haber roto con todo un pasado, con todo un área fuerte en las familias, trajo una gran responsabilidad, pero también una gran victoria. Y verá pronto, lo creemos, lo confesamos y se lo decimos, verá pronto la manifestación de la gloria de Dios en sus hijos y en todo lo que emprenda. A usted muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, tenemos una cita, así que ya póngalo ahí en su teléfono, que pronto vamos a estar para usted. Claro que sí, Mari. Así que a todos ustedes, bendiciones, shalom.